concejal por Avellaneda y presidente del bloque Unión y Renovación. Así es. ¿Cómo estás, José? ¿Bien? Bien, trabajando mucho, así que bien. Nos enteramos un poquito de todo lo que sucedió el otro día en el Consejo Deliberante, por eso queríamos tenerte en el día de hoy con nosotros. ¿Qué pasó con el tema del proyecto de seguridad? En la última sesión del Consejo Deliberante de Avellaneda se produjo una situación, a nuestro entender, realmente vergonzosa, porque presentamos un proyecto, como lo venimos diciendo desde siempre, para que se declare la emergencia de seguridad del distrito. Nosotros queríamos llegar a juntar 10.000 firmas, pero viendo la urgencia del tema, lo presentamos con casi 6.000 firmas, con número de documento, domicilio, todo perfectamente detallado. Y cuando queremos tratar el proyecto sobre tablas, justamente argumentando esto de que era una necesidad, el oficialismo se negó a hacerlo conjuntamente con otros concejales que articularon junto con el oficialismo. Cuando nosotros vemos esa situación y los argumentos del oficialismo, donde dicen que en realidad el proyecto nuestro no les interesa, aunque les parece que lo de la seguridad es un tema importante, entonces dijimos, bueno, hagamos una cosa, dejemos de lado nuestro proyecto y declaremos en comisión al Consejo Deliberante, porque esa es una potestad que tiene el Consejo. Ante una urgencia puede declararse en comisión y ahí tratar el tema que realmente le importa a la gente. Supongamos lo que ocurrió en La Plata. Hubo una inundación muy grande, el Consejo Deliberante se reúne y en comisión discute puntualmente ese tema. Ante las situaciones de inseguridad que hay en nuestro distrito, nosotros planteamos eso. Bueno, declaremos al Consejo en comisión y pongámonos a discutir sobre esto. Se negaron y no lo quisieron tratar. Entonces obviamente se armó un escándalo. ¿Pero por qué se armó un escándalo? Porque le dan prioridad a otros temas, como por ejemplo la inauguración del Coloso de Avellaneda, que es un monumento de 30 metros que le hicieron a la vera del riachuelo, que independientemente de las bondades artísticas que pueda llegar a tener ese monumento, me parece que no es hoy una prioridad de nuestro distrito. Hoy la gente quiere que hablemos de otras cosas. No, pero ahora, el tema de la inseguridad, ¿qué lo tienen? ¿Como en un segundo plano? No, según ellos... Y otra de las cosas, ¿por qué no nos podemos enterar, el hombre de a pie, el vecino mío, yo vivo en el distrito de Avellaneda, ¿por qué no se puede enterar lo que pasó en el Consejo Deliberante? Te tenemos que llamar a vos porque somos periodistas, nos enteramos y lo sacamos en televisión, pero ¿por qué otros medios no lo pueden comunicar de que la inseguridad no es un tema importante para Ferraresi? Bueno, ahí a veces, vaya uno a saber por qué razones, hay algunos medios que no se hacen eco de estas cosas que ocurren en nuestro distrito, pero según ellos, no, su argumentación es que sí, que es un tema importante la seguridad. Ahora, cuando vos le decís, bueno, discutámoslo, digamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, entonces ahí dicen, no, hoy este tema no se trata, mándenlo a comisión o si no directamente queda desechado el proyecto, no lo quieren tratar. Entonces tienen un doble discurso. Y después me salen algunos concejales a criticar, concejales obviamente del oficialismo, donde dicen, bueno, ahora Alessi quiere hablar del tema de la seguridad, muy parecido suena a lo que decía de Narváez en otros años. Ahora, yo les digo la verdad, primero, nosotros no es un tema que lo estamos hablando ahora desde el oportunismo. Nosotros el tema de la seguridad es un tema que lo venimos abordando hace exactamente 10 años. 10 años que venimos discutiendo este tema y esta problemática. Ahora, lo que sí me llama la atención, que esos concejales del oficialismo que hoy nos critican y dicen que les parece que nos ven cercanos a determinado dirigente, ellos, que hace poquito tiempo atrás parecían revolucionarios, hoy están pegados a un hombre que viene de la UCD, como es el vicepresidente de la República, y eso no le llama la atención a nadie. Entonces, yo digo, hablemos claro, dejemos las chicanas de lado y puntualmente hablemos de los temas que realmente la gente quiere que hablemos, como son, por ejemplo, el tema de la inseguridad, el tema de la inundación por lluvia, el tema del aumento de las tasas. Esos son los temas que la gente quiere que hablemos. Ahora, ¿cómo lo entiende? ¿Con quiénes trabajan? ¿De quiénes están rodeados esta gente, los otros del Consejo Deliberante? ¿O Ferraresi, de quién están? Que nadie le comunica que la inseguridad es el primer tema importante para toda Buenos Aires, principalmente para el conurbano, y para Avellaneda, importantísimo, porque yo te lo puedo certificar. Por la puerta de mi casa pasa un patrullero cada 2 o 3 días. Claro. Yo no veo. O sea, ¿qué pasa con los móviles que se entregan? Todos esos operativos que hacen, que viene el gobernador, que viene la presidenta, y entregan patrulleros. Yo creo que ahí hay dos situaciones. Por un lado, no reconocer que hay inseguridad significa no reconocer la inoperancia de ellos. Porque Ferraresi no está gobernando hace 4 años, Ferraresi viene gobernando hace 20. Quiere decir que si en todo este tiempo no lograron resolver esta problemática de motus propios del distrito o en conjunto con otros
municipios del conurbano, demuestra de que evidentemente no estuvieron a la altura de los acontecimientos y de lo que la gente necesita. Entonces, por esa razón no lo quieren tratar, porque reconocer una emergencia de seguridad en Avellaneda es reconocer su propia ineptitud. Por eso yo creo que son unos ineptos. Pero a la vez, no quieren tratar ese tema, porque yo creo que de algún modo también están encubriendo algunas situaciones. A ellos, que el municipio funcione como funciona, hasta ahora les dio resultado porque ganaron con el 54% de votos en la elección pasada. Entonces, ¿por qué van a ponerse a tocar algunos puntos donde capaz que terminan enfrentándose con algunos sectores que son potencialmente votantes de ellos? Entonces, de esa manera, no quieren tratar este tema. Quiere decir que hay dos cosas. Por un lado, no reconocer la ineptitud, y por otro lado, no modificar el statu quo actual, que modificarlo los puede poner en riesgo, y para qué, si hasta ahora sí les fue bien. Te cambio de tema. Tuvimos una reunión ahí con periodistas y una de las cosas que salió en la mesa fue que Avellaneda no tiene boletín oficial. No tiene boletín oficial. Esto parece... Pero nunca tuvo... No tiene boletín oficial. Esto es una cosa que... ¿Y cómo se oficializar las ordenanzas? ¿Cómo oficializar ahí está el problema. Los cambios que hay? Bueno, hace pocos meses atrás se modificó la ley orgánica de las municipalidades en la provincia de Buenos Aires, que es por la cual se rigen todos los municipios de la provincia, entre ellos obviamente el de Avellaneda. Esa ley que se modifica indica de que por ley todos los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen que tener un boletín oficial, que es donde se publican las ordenanzas, los contratos. Es decir, hoy que la gente también está en vilo con todo esto de la corrupción, que hemos visto, no hace falta que me ponga a dar detalles, ¿no? de toda la corrupción que han sospechado los funcionarios nacionales y que son de público conocimiento, esto hizo que la gente también lo tenga ahora como un tema de actualidad. Junto con la inseguridad o la inundación también aparece el tema de la corrupción. Ante esa situación, nosotros vemos que al no haber boletín oficial, obviamente no hay transparencia en la gestión pública. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya un boletín oficial va a transparentar a la gestión, porque ahí es donde vos tenés que poner todo lo que va a quedar registrada la gestión. Es decir, vos tenés 3.000 contratos y lo vas a tener que poner, vas a decir por qué los contrataste, y esto le daría obviamente a la gente una herramienta para saber si el gobierno municipal actúa de forma transparente o no. ¿Ahora este tema fue tratado en algún momento? Lo presentamos para pedirle al intendente. No, lo presentamos nosotros en la sesión pasada, pidiendo el cumplimiento de la ley 18.000 y pico, ahora no recuerdo bien el número, de la ley orgánica de las municipalidades, en la cual tiene que ponerse en funcionamiento el boletín oficial en Avellaneda. Fue desechado también. Fue desechado. No, mándenlo a comisión. ¿Cómo mándenlo a comisión? Si lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. ¿Se entiende? Sí. Entonces, mandarlo a comisión, ¿qué significa? No hacer que nada, duerma el sueño de los justos. Esta es la verdad. Claro. Entonces, capaz que vos lo mandaste a comisión y ahí pasan 3 años hasta que se trata. Entonces, todos estos temas prioritarios, nosotros creemos de que no hay que mandarlos a comisión y que hay que tratarlos sobre tabla. Desgraciadamente, esto no se va a modificar. ¿Pero por qué no se va a modificar? Porque mientras el oficialismo, junto con sus aliados circunstanciales, siga teniendo la mayoría, van a seguir haciendo lo que quieran. Por eso es muy importante la elección de octubre. Porque en la elección de octubre, independientemente de que se eligen concejales, diputados, senadores, lo que se va a estar eligiendo es no dejarle el manejo absoluto al oficialismo. De ahí que nosotros siempre venimos planteando esto de centralizar el voto opositor en una fuerza que le pueda dar batalla, porque si esta gente sigue manteniendo la mayoría como lo tiene hasta ahora, no va a cambiar nada, y al contrario, todas estas barbaridades que yo las digo acá, como las puedo decir en cualquier otro lado, porque son así, las van a seguir profundizando y no le rinden cuentas a nadie. Massa, juega por afuera, juega por adentro, está indeciso, lo ven algunos como un muchacho muy pintón, lindo y que ha hecho una buena gestión y nada más, o lo ves potenciable? No, yo creo que Massa es un dirigente de muchísimo valor, como tantos otros dirigentes que también hay en la provincia de Buenos Aires, y creo que hay que armar un polo opositor unido. Con Massa, mejor todavía, porque ¿quién puede negar de que Massa hoy es uno de los dirigentes mejor vistos en la provincia de Buenos Aires? El que tiene mejor imagen. Seguro. Entonces, Massa tiene que estar dentro de un esquema opositor. Ahora, su decisión de ir como candidato o no, todavía está por verse, todavía quedarían unos días hasta que esta incógnita se pueda visualizar.
Pero hay un dato que no es un dato menor y que te lo voy a dar. Massa dice el otro día, en una nota periodística, que ¿por qué están tan apurados que él diga si va a ser candidato o no? Lo importante es que sepan que él no va a ser candidato del kirchnerismo. Entonces, puede ser candidato o no en esta elección, pero lo que sí está seguro es que candidato del kirchnerismo no va a ser. Y esto ya no es un dato menor, porque ya lo está poniendo, digamos, la vereda que corresponde, que es la vereda de la oposición y que es lo que la gente le está demandando, es que se ponga al frente justamente de eso. Y por otro lado, hay otro dato que también en una reunión privada, yo tengo una fuente fidedigna que estuvo y participó de esa reunión, Massa pregunta quién es el candidato a primer diputado del oficialismo. Entonces salió un dirigente y dijo, bueno, es Alicia Kirchner. No, esa es la que dicen que va a ser, pero ya es la candidata oficial. No. Entonces, ¿por qué? Si todavía el oficialismo no tiene candidato, me piden que yo me largue ahora como candidato de la oposición. Claro. ¿Para qué? Para esmerilarme durante 3 meses hasta la elección. Sí. Y tiene razón. Hay que tener un poquito de cintura, porque los contrarios al gobierno, los que no son oficialistas, lo van a usar. Pero cuando se largue como candidato opositor lo van a salir a matar. Sí, lo van a salir a matar. Entonces, pero lo que él plantea es cierto. ¿Quién es el candidato oficialista hoy? No, todavía no está. Algunos dicen que va a ser Alicia Kirchner. Dicen, pero no se sabe. Entonces, ¿por qué si el oficialismo todavía no largó a su candidato, quieren que nosotros ya estemos largando a la cabeza el candidato de la oposición? Vos como con una apreciación personal, olvidémonos un segundito, sé que es difícil, pero olvidémonos de lo político, un segundito. ¿Lo ves leal a sus convicciones a Massa como para que juegue por afuera y después no se una? Yo creo que Massa va a ser un dirigente que va a encabezar la oposición y que va a dar esa batalla y que va a empezar a generar la transformación que hoy venimos demandando los bonaerenses. Esa es mi íntima convicción. Después, en el interior de Massa está Massa. Sí, lo. Pero a mí me da la sensación de que Massa generó una gran expectativa y la gran expectativa que generó, si vos te fijás, todos los dirigentes, o al menos el 80% de los dirigentes que se le acercaron, son dirigentes que están ligados a la oposición del kirchnerismo. Entonces yo creo que Massa no va a decepcionar toda esa expectativa que se puso en él. Después, de cualquier manera, la historia es la historia, cada uno hará lo que tenga que hacer, y yo creo que se viene el fin del kirchnerismo y que si la gente vota a la oposición en esta elección de octubre, el oficialismo va a perder, y esa oposición la encabezará Massa, la encabezarás vos, la encabezaré yo o la encabezará cualquier otro. Pero alguien la va a encabezar, el que se anime y el que tenga el coraje suficiente para enfrentar al kirchnerismo, que no es fácil porque todos sabemos lo que viene cuando vos enfrentás al aparato de poder como es el kirchnerismo. Pero sin ninguna duda, sea, quien se ponga al frente, la gente lo va a visualizar como que es el dirigente que se animó a enfrentar al kirchnerismo y yo creo que lo va a acompañar masivamente y nosotros vamos a estar dentro de ese lineamiento y creo que si la gente nos acompaña y no dispersa el voto opositor, la oposición, esta elección al oficialismo se la gana en octubre. Hasta que nuestro director nos haga una seña de que tenemos que cerrar porque el tiempo se va yendo. ¿Qué pensás de todas estas denuncias de corrupción, del problema, del enfrentamiento con la nata, de que quieren poner los partidos de fútbol a horario de la nata para competir con ellos? ¿Qué pensás de eso? Sí, yo la verdad que estoy convencido de que es tal cual lo están planteando los medios periodísticos. Pero ¿por qué digo esto? Porque también lo veo en otros estamentos, lo veo lo que ocurre en mi propio distrito. Nosotros hemos dicho más de una vez el tema de las cooperativas, quiénes las están cobrando, dónde está esa gente, qué tarea está cumpliendo, nadie lo informa, cómo se entregaron las viviendas, nadie lo informa. Es decir, el boletín oficial, no quieren tener boletín oficial, es decir, no hay transparencia. Entonces, cuando yo veo que no se quiere transparentar la gestión pública, me llama sospecha. Por eso, no me cabe ninguna duda que todas estas cosas que están ocurriendo y que son de público conocimiento, son así, y creo que eso genera en la gente una gran indignación. Una gran indignación, porque el vecino que nos está escuchando, que se levanta todos los días para ir a trabajar, que le cuesta llegar a fin de mes, que más allá de que quieran negar la inflación, como te dije hace un rato fuera de cámara, vas a comprar un yogur que valía 5 pesos hace 2 días y ahora vale 8. Ese vecino dice, ¿cómo puede ser que haya quien pesa la plata cuando a mí no me alcanza para llegar a fin de mes? Entonces yo creo que eso genera una gran indignación y eso se va a notar ahora en las elecciones de octubre. No, y además el poder periodístico que ha tomado la nata, estamos hablando de 34 puntos de rating, un marco de 34. Y ojo, la gente está comenzando a charlar de que si el 10%
No estamos hablando de 100%. Sí. Si el 10% de lo que dice la nata es verdad, ya es algo vergonzoso y mucho cambia de canal, dice que les produce mucha angustia, ¿no? Es que ese es el sentimiento que produce la gente, de angustia en un principio, pero también después produce el efecto ese de indignación y de querer rebelarse ante eso. Y la gente sabe que la única herramienta que tiene es el voto. Por eso nosotros lo que visualizamos es un altísimo... Yo recorro mucho la feria, porque ahí tomamos contacto con el vecino real, el vecino que va a hacer sus compras, vamos a las plazas, y la gente lo que transmite es esto. Hoy debe haber prácticamente más de un 80% de gente que tiene una visión negativa de cómo se están manejando las cosas dentro del gobierno. Ahora hay que ver ese 80% de qué manera se plantea, porque el oficialismo, más de una oportunidad, inteligentemente auspicia o financia de algún modo, digamos, a fuerza supuestamente de la oposición para dividir el voto opositor. Es decir, si acá hubiera 10 listas opositoras, el voto opositor se divide en 10. Y ellos con poquitos votos terminan ganando. Entonces, lo importante es que la gente logre visualizar eso. ¿Quiénes son los que realmente siempre tuvieron una actitud opositora y le dieron batalla a este modelo? Y quiénes lo hicieron desde el oportunismo, ¿no? José Alicia, muchísimas gracias por visitarnos, estar con nosotros y compartiendo todas estas noticias de Avellaneda y también hablando de todos estos temas de nivel nacional. Gracias. Y con usted, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y nos volveremos a ver cuando se ponga en el aire una nueva emisión de Contacto Noticias. Hasta pronto.